Bendiciones, Dios te bendiga, bendecido día para ti y para todos los tuyos. Primeramente le damos la gloria a Dios el día de hoy por permitirnos de encontrarnos por esta pantalla, así que abre tu corazón para recibir este mensaje y que sea el Espíritu Santo una vez más dándome la sabiduría, el desenvolvimiento y que sea Él orientándome y guiándome a través de esta palabra. Hoy vengo con un verso que dice lo siguiente en Romanos 5, verso 21. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Así como reinó el pecado en la muerte, reine también la gracia que nos trae justificación y vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Así como abunda el pecado, también abunda la gracia de nuestro Padre Celestial, que por la cual fue a la cruz a pagar nuestros pecados. Porque quiero resaltar, mejor dicho, esta palabra o este verso de la Biblia que el Señor me dio, porque así como abunda el pecado, también va a abundar la gracia, la misericordia, la bondad de Dios para rescatarnos, para limpiarnos, para redimirnos, para apostar por nosotros cuando nosotros mismos no apostamos por nosotros. Cuando creemos que realmente vemos aquí que el mismo Dios cree más en nosotros y en la transformación de nosotros cuando nosotros realmente no creemos, porque creemos en ese momento es que nosotros no servimos, no valimos, no somos nada para ni nuestra propia familia ni para nosotros mismos. El mismo Dios cree en ese instante, en ese momento, que Él puede hacer mucho en eso que realmente en nosotros, en esa vida que realmente nosotros no podemos estar creyendo que vamos a ser servibles para alguien. La palabra nos dice lo siguiente, que Él agarra lo menos vil, lo menospreciado, lo menospreciado del mundo para avergonzar a los sabios de este mundo. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque eso son promesas y palabras que realmente la necesitan escuchar personas que dicen, mira, yo no valgo, yo no le importo a mi mamá, yo no le importo a mi esposa, yo no le importo a mi familia. Son personas que realmente necesitan entender lo que realmente es esta promesa. Yo no le importo a nadie en la vida, ni yo mismo o yo misma valgo. ¿Por qué? Porque es que mira lo que yo hago, mira lo que estoy haciendo, mira lo que realmente soy para lo que soy para muchos. Y yo creo que este es mi fin, no creo una oportunidad. Yo creo que el mismo Dios no tiene una oportunidad para mí. Yo creo que esta palabra es muy clave. Este verso de la Biblia es una promesa que donde abunda el pecado, abunda la gracia. No importa el tamaño del pecado, sino que importa es la gracia que Dios va a alcanzar a través de ese perdón, de esa misericordia, de lo que Él hizo en la cruz para todos esos pecadores, que todos somos pecadores, pero específicamente los que se están empapando, los que se están, como quien dice, envolviendo en el pecado cada día más y hundiendo cada día más. Mi Deli, cada día roba más, cada día consumo más, cada día me vendo más en la prostitución, cada día más hago lo peor delante de Dios. Necesito que el día de hoy entiendas que donde abunda el pecado, el perdón, la gracia, el amor de Dios está para redimirte, cambiarte, limpiarte. Solamente necesitamos ver una persona arrepentido a los pies de Dios, humillado ante Él, que Él hace lo resto. Hace el resto. Yo veo aquí una transformación de una persona que era Saulo para Pablo, una persona que le cambian el nombre, una persona que realmente nos demuestra nuestro Padre el amor tan grande que tenía hacia el ser humano. Y vemos aquí a un Saulo persiguiendo la iglesia. Cuando yo estaba leyendo esto que el Señor me hizo, porque a veces uno lee la Biblia, la lee, pero hay cosas que realmente vuelven como que yo leí esto, pero no había como que esta palabra había tocado mi corazón de esta forma. Y cuando yo estaba leyendo en Hechos capítulo 9, vemos la manera que Pablo no iba a la sinagoga en ese momento con buena intención, que Pablo en ese momento no iba a la iglesia con buena intención, que Pablo en ese momento no iba a la iglesia a querer de verdad, a saber de Cristo de la manera que tenía que saber. Yo veo a un Pablo realmente yendo a la iglesia a perseguir, a matar a los hijos de Dios. Veo a un Pablo que realmente iba al pecado.
iba a envolverse al pecado. Cuando él viene a camino a hacer lo malo, es cuando realmente el mismísimo Jesús se le manifiesta. Vemos a un Saulo que realmente no iba a la vigilia, no iba al ayuno, no iba en ese momento a alcanzar lo que era al pastor, a la pastora, para nada bueno, sino que realmente era a perseguir, a matar, iba a hacer algo malo. Pero vemos allí que el mismísimo Jesús se le manifiesta y se le revela, porque a Jesús le importó más el propósito que el pecado. Wow, y esto es algo que nosotros como hijos de Dios tenemos que aprender. Empezar a ver a las personas con la gracia, con la misericordia, con la bondad que el mismo Jesús nos ve a nosotros. Porque Él le importó más el propósito que el pecado. Le importó más el llamado que tenía Saulo que realmente que lo que estaba haciendo Saulo. Y necesitamos comprender nosotros esto, porque si la iglesia empieza a ver al hombre o a la mujer que realmente está haciendo las cosas incorrectas y está haciendo las cosas que realmente a Dios no le agrada, necesitamos nosotros a poder ver más allá de lo que realmente podemos ver en la apariencia de esa persona, de ese adicto a la droga, de esa persona que está vendiendo su cuerpo, de esa persona que realmente está robando, de esa persona que realmente está en el pecado envuelto. Si podemos ver más allá, el futuro, lo que realmente Dios puede transformar esa vida. Vemos aquí a un Jesús manifestándosele a Saulo para hacerle entender ese momento lo que él podía hacer y lo que él estaba a punto de hacer en su vida, que ni el mismo Saulo sabía que merecía el perdón. Vemos aquí la manera de Dios de mostrarnos lo que realmente es manifestársele a este hombre en pleno pecado, en pleno acto de persecución a la iglesia. Y es como cuando la mujer samaritana estaba en el pozo. Aquella mujer era una persona que había tenido varios hombres, tenía uno en ese momento, pero el que tenía ni siquiera era de ella, ni siquiera le pertenecía a ella. Vemos a una mujer que realmente a lo mejor estaba desahuciada, estaba una mujer vacía, una mujer deprimida, pero aún así vemos a un Jesús apartando a sus discípulos, mandándolos a comprar, y vemos a un Jesús sentándose en ese momento a descansar, porque dice la palabra que estaba cansado, se sienta y le era necesario pasar por Samaria. Y cuando la ve, tiene un encuentro esta mujer con el mismísimo Cristo, porque realmente él necesitaba hacer una transformación en su vida. Y una de las cosas que me llama la atención allí es que él necesitaba pasar por ahí y quedarse a solas con ella, pero era para poder hacerle entender el cambio que quería hacer en ella, que el amor de Dios y la misericordia de Dios había llegado a su vida para que ella entendiera que había un antes y un después, que había algo tan grande dentro de ella que ni ella misma se había dado cuenta. ¿Qué te quiero hacer entender? Hay muchas mujeres como esta mujer samaritana. Esta mujer realmente estaba desahuciada, sola, una mujer deprimida. Hay muchas mujeres en esta vida, en estos momentos, debajo de la tierra de los vivientes, en estas condiciones. Creen que ya no valen, creen que se sienten miserables, creen que se sienten sucias, creen que se sienten mal porque la rechazó ese hombre, porque la golpea, porque la maltrata, porque realmente esa persona la dejó con todos los niños. Cree que ya no vale más porque su vida que lleva es en el alcohol, en las drogas, cada día más se hunde más en la prostitución. Yo quiero hablar con un Saulo de hoy. Hoy quiero hablar con ese Saulo, hoy quiero hacerle entender a ese Saulo que donde abunda el pecado, abunda la gracia de Dios. Que no importa el tamaño
del pecado, porque así como el tamaño del pecado en tu vida ha sido muy grande, también el propósito de Dios es más grande, y que a Dios le importa más el llamado que tú tienes y el propósito que tú tienes que lo que tú estés haciendo. Solamente Dios lo que necesita es un corazón arrepentido, que cuando escuche la palabra de Dios, que cuando escuche esta palabra, cuando escuche este mensaje, entienda que es para su vida y que Dios está apostando ahorita mismo a tu vida una transformación. Y hoy quiero que nosotros aprendamos como iglesia, como hijos, como siervas, como siervos de Dios, empezar a ver a las personas de la manera que Dios los está viendo, porque realmente necesitamos el día de hoy aprender a ver con la misericordia, con la gracia que el Señor nos está viendo. Hoy necesitamos entender cómo el Señor se le manifiesta, se le aparece a Saulo y empieza el proceso de la transformación de Saulo a Pablo. Lo manda a un lugar a encerrarse por 3 días. En ese momento, cuando él ve a Jesús, queda ciego, no pudo ver más, estaba con sus ojos empañados. Vemos aquí que esta persona realmente atiende el llamado, acepta la transformación, va en obediencia, le dice al Señor que era lo que tenía que hacer, que ya no iba a seguir sus pasos, que ya no iba a seguir su camino, que necesitaba recibir orden y seguir la voluntad de Dios. Y necesitamos esos Saulos que se arrepientan, pero que también acepten la corrección para que el Señor los redima, los cambie y empiecen no a caminar por sus propios caminos, sino por los caminos que ahora el Señor les debe de enseñar y guiar. Amén. Y me quiero centrar ahora en el verso 10, porque aquí es donde realmente el Señor me impactó, porque dice Hechos capítulo 9, verso 10. Y había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saúl de Tarso, porque aquí él ora y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone la mano encima para que recobre la vista. Entonces Ananías, dice la palabra, respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes, de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniéndole sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venía, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al momento les cayeron de los ojos como escama, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Esto me impactó porque el Señor nos enseña lo que realmente es la misericordia y el amor de Dios hacia nosotros como pecadores como tal. Y una de las cosas que veo aquí es que necesitamos levantarnos como Ananías para quitarle la escama de los ojos a esos Saulos. Necesitamos levantarnos a recibir orden de Dios para quitarle las escamas de los ojos a estos Saulos. Porque si Ananías no llega, esta persona no puede ver. Si Ananías no llega, esta persona no puede recibir la vista. Si Ananías no le recibe la orden a Dios en ese momento y empieza a ver a Ananías en ese momento de la misma forma que Dios, Ananías no puede ver a Saulo como un Pablo. Él primeramente le dice: Señor, tú me estás diciendo a mí que yo tengo que ir a donde Saulo. Tú me estás diciendo que yo vaya para una persona que realmente lo que hace es matar a tus hijos, lo que hace es perseguir a tus hijos en la iglesia y lo que hace es matarlo. Tú me estás diciendo que yo me levante y vaya a un lugar que realmente mi vida va a correr
peligro porque esta persona realmente lo que está persiguiendo la iglesia, y necesitamos entender que no era fácil la misión de Ananías, porque le están diciendo que vaya a un lugar donde realmente una persona lo que se deleitaba era perseguir para matar o meter preso a los hijos de Dios. Él dice: yo soy tu hijo, yo soy tu siervo y voy a ir a ese lugar porque mi vida va a correr peligro. Pero entendió Ananías en ese momento lo que era ver a la persona de la misma forma que Jesús lo estaba viendo, porque él dijo: ¿sabes qué? Jesús me está diciendo que yo vaya a este lugar para ir a hacerle entender a esta persona que el mismo Dios va a hacer cosas grandes con él. Y entonces vemos allí la forma de Ananías llegar a donde Saulo y ponerle las manos en los ojos, y esta persona puede ver. Una de las cosas que vemos aquí es que él le dice: anda para donde este hombre, porque este hombre que realmente te estoy diciendo, él ora. Entonces Dios estaba viendo la oración, la intención ya del corazón de Saulo cuando tuvo un encuentro con Jesús. Necesitamos esas personas que realmente se arrepientan de corazón y busquen a Dios con toda sinceridad, y que el Señor vea la intención de su corazón, que esa oración llegue al corazón de Dios, que esa oración que estén haciendo, que a pesar que están haciendo lo malo, digan: ¿sabes qué? Yo me arrepentí, no quiero volverlo a hacer, me arrepiento de mis pecados, pero necesito seguir orando para que me quiten las escamas de los ojos. Ahí es cuando va a aparecer Ananías, cuando hay un arrepentimiento genuino y esa persona recibe orden del cielo y obedece al cielo. Y cuando realmente Dios va a mandar un Ananías para que esa persona realmente sea ungida, sea lleno del poder del Espíritu Santo, sea bautizado en la presencia del Espíritu Santo, y pueda esta persona recibir la transformación, que es el llamado y el propósito que el Señor va a hacer con ella y con él. Y nosotros como iglesia necesitamos levantarnos como Ananías. ¿A qué? A buscar esas personas que realmente están como Saulo, a buscar esas personas y ponerle la mano en los ojos para que las escamas sean quitadas. Dice la palabra en el verso 15: y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de reyes y de los hijos de Israel. Si Ananías se pone en ese momento a decirle a Dios: yo no voy a ir porque este hizo esto, este hizo lo otro, y a contar todos los pecados y todas las consecuencias que había causado Saulo en ese momento en la iglesia, no tuviéramos 13 epístolas, 13 escrituras de libros escritos a través de un hombre que realmente fue lleno e impactado por la presencia de Dios, que impactó a millones de personas impartiendo el evangelio. Si nosotros realmente empezamos a ver como Ananías, de la misma forma que el Señor quiere que veamos, vamos a poder impactar y a levantar a muchas personas que realmente tienen llamado, propósito y cosas grandes por dentro. Una de las cosas que vemos aquí, que el Señor dice: ve, porque este es un instrumento escogido, ya estaba escogido, y porque lo había seleccionado y lo había escogido desde el vientre de su madre, esta persona realmente, aunque tenía envuelto un manto de pecado, el Señor se lo quita para poner el manto de la gracia. Santo, necesitamos nosotros levantarnos a ver esos Saulos transformados. Necesitamos nosotros ver a esos Saulos que realmente necesitan el día de hoy ver la gracia de Dios sobre su vida. Una de las cosas dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios le iba a mostrar a esta persona que lo que él había hecho, de lo que habían sufrido todos los discípulos, ahora él lo iba a padecer. Y es lo que nosotros necesitamos entender. Esta parte. Él perseguía, él maltrataba a los hijos de Dios. Muchos vivieron trauma, miedo, temor, angustia por su culpa. Ahora él tenía que padecer lo que un día otros padecieron. Y es lo que nosotros necesitamos entender, que muchas veces nosotros criticábamos, señalábamos, nos burlábamos, que no hacíamos contra los cristianos.
Lo mismo que nosotros hacíamos antes es lo mismo que ahora nos hacen a nosotros. Tenemos que padecer por el nombre de Cristo, tenemos que padecer por su evangelio, tenemos que padecer por llevar la palabra de Dios a donde quiera que Él nos mande y Él nos dirija. Pero una de las cosas que vemos aquí, que Ananías obedece, que Ananías se levanta, va a la casa, le pone las manos, le quita la escama, le hace entender que el Señor sí escuchaba sus oraciones, que el Señor sí atendía sus oraciones. Esta palabra a mí me impactó mucho porque realmente es una promesa que el Señor me dio para mi vida. Porque muchas veces nosotros apostamos que nuestra familia no van a llegar. Porque cada día más lo vemos en el alcohol, porque cada día más lo vemos con la mala junta, porque cada día vemos a esa persona más mujeriego, porque cada día vemos más a esa persona empapado en la fornicación, en el adulterio, porque cada día más vemos a esa persona con los ojos naturales. Y el Señor me dijo, tienes que empezar a ver que ya no son Saulo, que son Pablo. Aunque tú estés viéndolo con el manto del pecado, yo ahí estoy haciendo algo porque desde el vientre de su madre lo escogí, la escogí, y necesitamos nosotros agarrarnos de esta promesa y decir, ¿sabes qué? El Señor me dio una promesa para mi hermana, para mi hermano, para mi prima, para mi tía, para mi mamá, para mi familiar, para mi futuro esposo, porque el Señor me lo dijo, porque el Señor me lo habló, porque el Señor me ha dicho, y es un instrumento que va a hacer cosas impactantes para el reino de los cielos. Entonces, hoy quiero hablarle a esas madres, hoy le quiero hablar a esa mujer, hoy quiero hablarle a ese hombre, hoy quiero hablarle a esa joven, a ese jovencito que a lo mejor nadie apuesta por él, pero el cielo sí está apostando. Hoy quiero hablar con esa mujer que realmente ha sufrido por ese hombre, que dice ese hombre no va a cambiar. Hoy quiero hablarle a esa madre que ha visto a sus hijos cada día más en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en cualquier área que tú dices, mi hijo no va a salir de eso. Hoy quiero hablarte a ti, madre, que has llorado, que has sufrido y que has dicho realmente mi hija no va a salir de esto, Mindeli cada día está más rebelde. Hoy quiero decirte que el llamado, el propósito que Dios tiene en ella o en él, quiero hacerte entender, es más grande que realmente de lo que ella está haciendo o donde ella está. Hoy quiero decirte a ti, mujer, que has sufrido demasiado porque ese hombre cada día está peor. Hoy quiero decirte que la gracia de Dios lo alcanza donde está, que el poder de Dios lo toma, que el poder de Dios lo agarra para que tú entiendas que para Dios no hay nada imposible. Hoy quiero hablarle a todas esas personas que a lo mejor están viendo a su familiar con los ojos naturales y no con los ojos espirituales, que atrás de ese pecado hay algo, un llamado muy grande y un propósito, y que el diablo no se va a salir con la suya, que el diablo no va en ese momento a reinar sobre su vida. Quien va a reinar sobre ella, sobre él, es el Espíritu Santo. Vemos a un Ananías llegando a un lugar, impactándolo y haciéndole entender la oración que estás haciendo, lo que estás haciendo, Dios la ha tomado en cuenta y le puso las manos, lo llenó del poder, el Espíritu Santo lo tocó y más nunca pudo ser Saulo. Fue un hombre que realmente impactó naciones, un hombre que impactó a millones de personas llevando el evangelio, sufrió por el evangelio, aguantó por el evangelio, una persona que realmente nos enseña a nosotros lo que es recibir la gracia de Dios. El testimonio de Pablo para mí es un testimonio que impacta porque realmente, como lo dije al principio, Pablo no iba en ese momento a la sinagoga con buenas intenciones. Él iba a perseguir y a matar a los hijos de Dios. Pero vemos una persona que el mismo Dios se le manifiesta. Y es por eso que yo siempre digo, cuando uno tiene un encuentro con Dios, todo cambia. Siempre le digo a las personas, mira que yo quiero durar en los caminos de Dios, yo quiero ser firme. Pídele un encuentro. Pídele un encuentro, manifiéstate, revélate en mi vida. Necesito conocerte, necesito que me impacte, porque cuando Él se te manifiesta, cuando Él se te revela, cuando Él se te manifiesta, como quien dice, se te aparece en el camino, tú nunca podrás ser igual. Nunca. No hay nadie que realmente tenga un encuentro con el mismo Dios y realmente pueda ser igual. Vemos a un Moisés teniendo un encuentro en una zarza. Vemos a un Samuel teniendo un encuentro a través de una voz. Vemos a tantos hombres teniendo un encuentro y más nunca pudieron ser lo mismo porque realmente tuvieron esa visitación del poder de Dios. Vemos a un Ananías en este momento, obedeciendo, siguiendo la voz de Dios, aceptando, creyendo. Y una de las cosas que me llama la atención es que cuando Él va, Él no los juzga.
él lo que hace es decir, hermano Saulo, el Señor Jesús me mandó. Mira lo que dice, fue entonces Ananías entró a la casa, poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo. O sea, ya no lo veía como el hombre perseguidor que mataba y que era malo, sino que lo veía con la misma gracia de Dios. Y decía, este es mi hermano, yo tengo que abrazarlo, yo tengo que decirle que es mi hermano, que pertenece a esto. Y ahí le dice, el Señor Jesús me mandó y me dijo que tú orabas y me dijo y me reveló que tú estabas en este cuarto encerrado. Y dice, que se te apareció en el camino por donde venía y me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Si Ananías no llega, Pablo no se le quitan las vendas, las escamas de los ojos y no es lleno de la presencia del Espíritu Santo. Nosotros necesitamos entender esta palabra. Necesitamos agarrar a esos Pablos. Necesitamos agarrar a esas samaritanas, a esas mujeres que realmente se sienten solas porque los hombres realmente lo que hacen es usarla y dejarla. Necesitamos agarrar a esas mujeres que realmente se han quedado con ese poco muchachito solas. Necesitamos agarrar a esas mujeres que realmente tienen esos esposos que la golpean, las maltratan y se sienten solas. Esa mujer es desahuciada, esa mujer que realmente no creen en lo que portan y en lo que tienen por dentro. Necesitamos nosotros llegar como Jesús, llegar como Ananías, para impactar sus vidas y hacerles entender el llamado y el propósito que tienen ella. Por eso el tema dice lo siguiente: ¿dónde están los que quitan las escamas de los ojos? ¿Dónde están los que quitan las escamas de los ojos? La iglesia necesita entender, levantar y redimir a las personas, no señalar ni criticar. Nosotros somos muy fácil realmente de señalar y se nos olvida mirar este dedo que realmente nos señala a nosotros, y cuando nos vemos nosotros también tenemos que acordarnos que Dios nos sacó a nosotros de allí, de ese lugar que realmente un día tampoco valíamos nada. Entonces necesitamos tener ese corazón como el de Jesús, ese amor por las almas, ese amor que realmente no miro lo que está haciendo, yo creo en lo que Dios puede hacer con él, con ella. Esta palabra de verdad a mí me impactó mucho porque el Señor me hablaba a través de muchas cosas que a veces uno dice, Dios mío, mira a mi hermana, mira a mi hermano en esto, mira a mi familiar, mira esto, Señor, yo los quiero ver restaurado, limpio, yo los quiero ver a ellos como tú los estás mirando. Y el Señor me dio esta palabra y me dio esta promesa y la guardo en mi corazón, porque no es lo que dice el diablo y lo que el diablo destina en sus vidas, es lo que ya Dios desde el vientre de su madre dijo, para ellas, para ellos. Hoy quiero hacerte entender, madre, a ti que realmente dices, mi hija no va a cambiar, mi hijo no va a cambiar. Quizás a ti, mujer, mi esposo no va a cambiar. Quizás a ti que realmente dices, no, yo misma no creo en mí. Pues no importa, porque hoy el Señor te ha dado esta promesa, esta palabra. Y hay misericordia para todo aquel que cree en Cristo, lo acepta y le sigue sus órdenes y sigue la voz de Dios. Así que agarra esta palabra, agarra esta promesa. Necesitamos levantarnos, ir a buscar a los Saulos para que podamos ver cada día más, ver en el Evangelio gente marcando, impactando naciones como tal, impactando a lugares donde realmente los veían. Yo cuando estaba leyendo esta historia veía cuando Ananías va a ese lugar, vemos ya la transformación de Pablo. Cuando Pablo se levanta a su primera misión, la gente se impactaba y decía, pero este no era el que realmente mataba. Este no fue el que estaba persiguiendo y el que estaba en esto y involucrado en lo otro y en lo otro. La misma gente decía, pero este no era. O sea, la gente decía, este era una persona mala y cómo es que ahora esta persona puede ser lo que es ahora. Se estaban impactando que el que realmente a lo mejor tenía una espada, tenía en ese momento una herramienta para matar, ahora tenía la Biblia en la mano. Y es lo que yo digo, el testimonio, la reputación, la transformación. Cuando Jesús llega a nuestra vida, nosotros lo que vamos a hacer es impactar, porque lo que realmente hacíamos, ahora no lo hacemos, sino que ven la luz en nosotros, porque Cristo vive en nosotros.
es lo que necesitamos hacer. Dar buen testimonio, transmitir la luz, porque para eso estamos, ser luz en el mundo, que cuando nos vean las personas sean realmente impactadas porque digamos, esas personas digan, pero es que ella no era así, él no era así, esta persona era de verdad, tú tenías que conocerla, tú tenías que conocerlo, pero mira lo que Cristo hizo. Solamente Cristo cambia, redime, limpia, transforma y solamente Él tiene el poder de agarrarnos y de transformarnos. Necesitamos levantarnos como Ananías, a creer en el llamado de las demás personas como el mismo Dios creyó un día en ti y en mí. Te bendigo, que la paz de Dios te acompañe en todo tiempo, en todo momento. Esta palabra no es nada más para que la escuches, sino para que la creas, la guardes, la selles en tu corazón y la pongas en práctica. Bendiciones.